Hola, hola amigos, qué gusto saludarles. Mi nombre es Noé Cruz, soy el pastor Noé Cruz, pastor del Centro Cristiano Getsemaní. Y es un gusto participar aquí en Faith Oficial. Les queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, Faith Oficial. Ahí estaremos para servirles. Bueno, hoy vamos a platicar unos minutos acerca de un gran héroe de la fe y este es Abraham, que bueno, no solamente es un héroe de la fe, sino es llamado también el padre de la fe. Es un hombre que tuvo la bendición de ser obediente, fíjese lo que dijo, ¿no? De ser obediente a Dios, y él se convertiría más adelante en el fundamento del pueblo de Israel a través de su descendencia. ¿Por qué consideramos a Abraham un héroe de la fe? O aún más, el padre de la fe. Bueno, cuando Dios le habla, él es obediente. Obediente para salir de en medio de su tierra y de su familia a un lugar que Dios le mostraría más adelante. Por eso se llama fe, creer algo que todavía no sucede, pero saber que sucederá. De tal manera que él le creyó a Dios, y dice la Escritura literalmente que su fe le fue contada por justicia. Porque la fe hace obras, y la obra de Abraham fue tener un hijo. Dios le prometió un hijo, más adelante se lo dio, le puso por nombre Isaac, pero también cuando Isaac ya era un adolescente, Dios le pide a Abraham que lo ofrezca en holocausto a Dios en un sacrificio. Y Dios le había dicho que de ese hijo, de esa descendencia, él iba a tener una gran nación. Dios iba a ser una gran nación. De tal manera que cuando Dios le pide, dame a tu hijo, al que tú amas, así lo dice literalmente, él se levanta muy temprano de mañana, prepara un burrito con la leña, con todo, y se dirige hacia un lugar llamado el Monte Moria. Y cuando ya se va a despedir de sus criados, de sus gente que le acompañaba, les dice, voy a ir al monte a adorar, y la palabra clave es volveremos. A pesar de que él sabía que iba a entregar y a sacrificar a su hijo, él declara abiertamente, con toda la fe, volveremos. Más en otro pasaje de la historia dice que él pensó, aún Dios se lo puede devolver de las mismas cenizas, pero yo voy a obedecer a Dios. Así que él va, prepara todo el sacrificio, y cuando ya va rumbo al Monte Moria para sacrificar a Isaac, su hijo le pregunta, oye papá, pues vamos muy bien, llevamos el burrito, llevamos la leña, el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Porque el sacrificio era algo que él hacía con frecuencia, y se ve que lo hacía con Isaac presente, porque Isaac sabía bien lo que estaba sucediendo. Y entonces Dios le dice, Dios se proveerá del cordero. Y cuando ya estaba a punto de asesinarlo, por llamarlo así, de ofrecerlo en sacrificio, lo amarró, lo puso ante la leña y levantó el cuchillo para matar a su hijo Isaac. En ese momento se escucha la voz de Dios diciendo, detente Abraham, porque ya estaba ahí amarrado un borreguito, un carnero para el sacrificio. Dios premió la obediencia de Abraham. La palabra muy conocida de todo el pueblo cristiano es Dios se proveerá. Así que nosotros entendemos que Abraham es el padre de la fe porque escuchó a Dios, obedeció a Dios, y Dios lo honró por ser obediente. ¿Qué nos enseña entonces la vida de Abraham? La vida de Abraham nos enseña que Dios habla. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que Dios siempre cumple sus promesas, siempre. Que la obediencia también siempre tendrá su recompensa, y que la fe es saber esperar pacientemente y sin dudar que Dios es quien dice ser y que hace lo que dice que va a hacer. Que lo que uno cree respecto a lo que Dios dice y lo declara y obedece, siempre se cumple. Por eso Abraham no solo es el gran héroe de la fe, es el padre
de la fe. Por su descendencia, Abraham, Isaac y Jacob, que más adelante se convierte en Israel, viene todo lo que es hasta el día de hoy el pueblo de Israel. Así que aprendamos de Abraham y seamos tú y yo también un héroe de la fe. Tú y yo nos podemos convertir en un héroe de la fe. Siga a Faith y ahí estaremos siempre para servirle. Hasta pronto.